estoy poniendo en grabar para que se pueda. Está. Sí logran escucharme, ¿verdad? Entonces tenían problemas con esto, con estos tipos de importaciones. Cuando ustedes querían hacer las relaciones, pues aparecían los nombres de los pacientes o el personal y todo ese tipo aparecía así. Entonces, buscando con cada uno de ellos, lo que había sucedido era lo siguiente. Lo que nunca deben hacer es lo siguiente. ¿Sí? Lo que no deberían hacer es, cuando ustedes tienen los archivos maestros, vamos a ver acá. Esto sí ustedes nunca deberían hacerlo. Esto de acá ustedes sí nunca deberían hacerlo. Yo estoy tomando como muestra este ejercicio, pero lo que hacían era abrir este archivo de texto plano con el Excel. Sí, voy a ver si es que hay algún archivo pequeño. A ver, voy a ver si es que hay un archivo pequeño. Un archivo de texto plano. Ya. Acá tenemos uno pequeño para que se pueda visualizar mejor. Ya. Cuando ustedes tenían un archivo de texto plano y ustedes lo abrían con Excel, me dicen que no se escucha. A ver, quiero confirmar si logran escucharme. Hola, hola, hola. Me dicen, sí, conforme si se escucha. Ya. Cuando ustedes abrían un archivo de texto plano, ya, les aparecía de esta manera. ¿Ven este Excel? ¿Sí? ¿Lo logran visualizar? Es así como les aparecía. Ya. Esto es normal que aparezca de esta forma porque es una notación, ¿sí? Que para los enteros cuando son demasiado grandes pues ya no se pueden visualizar y se muestra de esta manera. Pero lo que ocurría aquí era algo muy cierto. Es que ustedes o algunos procedían a guardar este archivo de dicha manera, ¿no? O sea, modificaban ese archivo, no lo entiendo para qué, pero lo volvían a guardar, ¿sí? Y cuando importaban, pues se importaba de dicha manera ese error. Sí, se importaba de dicha manera y cuando se hacía la importación, pues le salía ese dato medio raro. ¿Ven aquí cómo pueden visualizar el dato raro? El que está seleccionado en color celeste o azulito. Datos como esto aparecían. Y cuando ustedes importaban, miren, para que se vea visualmente mejor, lo voy a quitar el ajuste de línea y así lo veían. Con datos como este, como este, y así con infinidades. Todos ellos se mostraban así. ¿Qué pasó aquí? No es que el Gil lo descargó de esa manera, no. Lo que pasa es que cuando uno graba, ¿sí? O cuando uno edita un archivo de texto plano y el mismo se vuelve a guardar con un formato distinto, dicho archivo, al guardarse, toma el formato del aplicativo con el cual lo estás guardando. Entonces eso se importaba de esta manera. ¿Sí? Yo he sacado una copia del mismo archivo y lo voy a abrir acá. ¿Sí? Y si ustedes se darán cuenta, miren, el archivo que yo edité es el copia 2 y ahora pesa 1384 KB. Y el archivo original es este. No tiene ninguno de esos tipos de datos, porque nunca fue alterado, ¿no? Vamos a hacer otra vez el ejemplo, miren, yo abro el 03
Y en este momento visualiza estos datos. Si yo en este momento le doy guardar, el archivo con el que se guarde va a ser alterado nuevamente y se va a guardar con esos datos. Eso quiero que lo tengan claro. Se volvió a ocurrir lo mismo. ¿Lo pudieron visualizar todos? ¿Qué es lo que ocurrió? Miren, algunos no sabían qué pasaba, pero solamente sabían de que esa información se había convertido ahora de esta manera. ¿Todos pudieron ver lo que había sucedido en ese caso? Sí, quiero confirmar si todos pudieron ver ese incidente. Eso es lo que sucede cuando ustedes guardan un archivo de texto plano con una herramienta y no lo guardan con el formato. Lo que me decían era, no, lo que pasa es que, ingeniero, nosotros queremos agrupar todos nuestros archivos planos, ¿no? Porque como no nos dan la base del paciente o tenemos, vamos a consolidar varias regiones, ¿no? Le pedimos a cada región que nos envíen su data y nosotros nos encargamos de consolidarlo y todo eso. Y abrimos el Excel y vamos haciendo esto de acá. Iban haciendo esto, ¿no? Abrían el archivo, a ver, abrían el archivo en Excel, abrían el siguiente también, ¿no? Y lo que hacían que era, seleccionaban todo, se iban al archivo que iban a consolidar, ¿no? Al archivo que iban a consolidar, vamos a abrir el siguiente, este es el 4. E iban al archivo y lo pegaban acá abajo. Pegaban acá abajo, le daban guardar. Y ya su archivo estaba consolidado. Eso es lo que hacían. Y cuando importaban, pasaba esto. Lo que ya les comentaba. Eso. Cuando ustedes quieran agrupar eso, esto no es lo más ideal para hacerlo. Si ustedes quieren hacerlo, pueden hacerlo de dos maneras. Pueden editarlo con el bloc de notas, sí, y luego abrir el otro archivo, copiar desde donde quieren copiar y luego ir pegando en la parte de abajo. Así. Y cuando ustedes guarden esto, pues va a mantener el formato original. Si ustedes nos damos cuenta, mira, el 6 es el que cambió. Vamos a mantener el formato original y ustedes no ven ninguno de esos 10E, 1E, más, ni nada de eso. ¿Lo lograron visualizar? Es así como se debe hacer. Esto sería una forma correcta. Si tuviéramos un archivo, 2 archivos, 3 archivos, 4 archivos, por ahí, 5. Pero ¿qué tal? Imagínense que tuviéramos en esa estructura, vamos a ver acá, ¿cuántos tenemos acá? 40 archivos. 40 archivos ya no es algo, no es imposible, pero demanda tiempo hacer todo eso. ¿Sí? Entonces yo les voy a escribir un comando. Cuando ustedes quieran llamar a la ventana del CMD, algunos lo realizan de la siguiente manera. Abren la pestaña de acá, luego se tienen que ir a la pestaña de donde se encuentra esa carpeta. Y ahí está. Ahí es como llegaron ahí. Pero puedo mostrarles una manera más rápida y no estar yendo al lugar donde por CMD. Podrían hacerlo directamente desde acá. Se sitúan en la parte superior donde ponen la ruta y aquí solamente tienen que escribir cmd.exe y automáticamente te va a llevar a la carpeta donde estás. Entonces aquí va el truco. No es exactamente un truco, pero sí es una herramienta. De repente algunos no la conocían. Pero lo que te va a permitir es
agrupar toda esta información. Toda la información que ustedes tengan en archivo texto plano lo va a agrupar, lo va a consolidar, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta algo, que para hacer estas agrupaciones deben tener la misma estructura, ¿correcto? Porque es lo que necesitas consolidar, todos los archivos de la misma forma. No vas a mezclar maestro-paciente con archivo nominal o maestro-persona con archivo nominal o maestro-persona con paciente, ¿sí? Entonces, el comando que ustedes van a utilizar, de repente algunos han visto CMD o ventana de comandos, copy, ¿sí? Y ponemos el nombre del archivo. Exacto, ese comando agrupa con todo y cabecera. Es correcto. Así es. Es correcto. ¿Sí? Entonces, procedemos a hacer este comando y en unos segundos ya tenemos nuestro archivo consolidado. Menos de 5 segundos. Todo ese archivo, toda esa información consolidada ya se encuentra acá. Pero como decía nuestro compañero Roberto, ¿sí? Sin ningún problema de estos tipos. Pero como sucede eso, ¿sí? Hay que buscar estos encabezados, ¿sí? Y reemplazarlo todo. ¿Sí? A ver, un momento. En este caso, habría que reemplazar todos estos encabezados, ¿sí? Para que ya no sean utilizados. En este caso, cuando se hace la importación de este tipo, pues aparecen acá. ¿Y cómo es que nos vamos a dar cuenta? Cuando lo abramos en el Excel, miren, cuando lo migraban al Excel, un momento que cargue, cuando lo migraban al Excel, pues ustedes podían visualizar que existían varias cabeceras de lo mismo. Miren. Ahí están todas las cabeceras. Teníamos en promedio como 40 archivos y ahí están las 40 cabeceras. ¿Sí? Pueden haber dos formas de hacerlo. Las dos formas son válidas. ¿Sí? Pero creo que una de las más eficientes, ¿sí? Es importarlo tal cual lo realiza de esta manera, ¿sí? Tal cual está el archivo, debería importarse. ¿Sí? Miren, este archivo, vamos a llevarlo acá. Vamos a llevarlo a la herramienta, ¿sí? A la herramienta de Azure. Y yo voy a decirle que me seleccione todo donde se encuentre ese dato. Todo. Sí, pero antes de eso, ¿sí? Antes de eso, miren,
Como su compañero, una idea es reutilizar eso y cambiarlo en Access, ¿no? Pero miren, yo selecciono todo esto y luego voy a proceder a eliminar esa línea. Voy a proceder a eliminar esa línea. ¿Sí? Y ahora voy a copiar la línea que inicialmente había sacado el backup. Lo procedo a guardar. Lo cierro. Y ahora vamos al archivo. Si lo abrimos con el Excel, sí, he iniciado con esto. Algunos de repente se pueden aburrir, pero tenían muchos problemas y inconvenientes. Es como se ha suscitado este caso, quiero ir ahí a ese punto para que puedan identificar a qué se debía ese error. ¿Ven? Y ya no logran visualizar acá ese archivo fecha de atención repetido un montón de veces. ¿Sí? Esto lo hice sin necesidad de importarlo. Como decía Roberto, lo puedes importar. Yo también. Generando el archivo. ¿Sí? Podría haberlo importado al SQL y luego en el SQL eliminar todo eso. Y ya está. Pero yo lo hice desde el mismo archivo para luego no estar haciendo ninguna modificación. Y solamente me quedé con un encabezado. ¿Qué tal? ¿Le gustó esa forma de cómo consolidar los archivos CSV? Mucho más rápido que hacerlo uno por uno, que creo, no sé si todos, lo deben haber estado haciendo, ¿no? Para consolidar la información, lo iban subiendo uno por uno al archivo. Lo iban subiendo, ¿no? Haciendo esta consolidación por CSV y luego agrupándolo, pues, y utilizando la herramienta de acá, ustedes podrían hacer eso, ¿no? Voy a generar otra vez el archivo consolidado, ¿sí? Se dan cuenta que ahora el consolidado nuevo pesa más. ¿Por qué? Porque ahora se está sumando todos más el que había creado. Entonces, con la herramienta de Azure, ustedes van a poder hacer esta consolidación de información. Ustedes pueden, si utilizan Azure, Analytics Studio o Visual Studio Code o el que ustedes requieran, lo van a poder realizar de esta manera. ¿Sí? Si ustedes lo hacen de esta manera, va a ser mucho más rápido y eficiente. Pero cualquier tipo de como ustedes lo vean, es válida, no hay ningún problema. Entonces ya saben por qué es que cuando se importaba erróneamente esa información. ¿Correcto? Todos hasta ahí conforme. Ahora nos vamos al archivo que queremos iniciar. Recordarán que hasta hace un tiempo atrás el archivo se llamaba de esta manera. Nominal trama nuevo el año y el mes. Ha salido una nueva versión que es la versión 10. Y en esta versión 10 lo que te va a permitir es poder importar cualquier archivo de los sectores. Pero para eso, ¿sí? Para eso van a tener que agregar, ¿sí? Agregar este apartado de importar archivos planos. Lo detallo así como en el apartado, ¿no? Hay que descargar. Ya está. Sin ningún inconveniente podrían realizarlo. A ver, un momento.
la versión 10, que es la que ha salido. ¿Sí? Y en la versión 10, ¿sí? Les estoy explicando que esta forma cambia. El nombre del archivo se va a llamar de manera distante. Sigue nominal trama nuevo, pero se le agrega un campo, en este caso sector, el año y el mes. ¿Sí? Y los sectores van a ser ejército, salud, FAC, ¿sí? Va a ser general. El general son para aquellos sectores que son MINSA y que son gobierno regional. ¿Correcto? Me está diciendo que en 10 minutos podría concluir, así que lo que les pido es lo siguiente. Si se desconecta, luego voy a volver a conectarme con esa misma sala, y lo que les pediría es que vuelvan a ingresar. Sí, como ya les comentaba, como es una sola sala gratuita, solamente me permite 40 minutos. Pero al botarme de esa sala, pues voy a volver a ingresar a las 7:40. Sí, a las 7:40 vuelvo a ingresar y espero que todos también lo hagan de esa manera. ¿Sí? Entonces, gobierno local, provincial, INPE, mixto, naval, otro, PNP y privado. Estos son los sectores que deberían ser reemplazados en este campo de acá. Con esta nueva versión que sale, ustedes van a poder importar, ¿sí? Importar maestros personal, archivos tramas nominales, ¿sí? Con otros sectores. En el caso del paciente, personal y registrador, en ese caso no hay ningún problema porque esos maestros ya descargan toda la base, indistintamente sea gobierno regional, sea MINSA, sea FAC, Fuerzas Armadas, todo, ya lo permite identificar todo el maestro total. Pero en el caso del nominal, sí, ustedes van a tener que renombrarlo. Hasta ahí todo conforme con ese nuevo cambio que se hizo, ¿sí? ¿Ya? Entonces, si ustedes actualizan a la versión 10, ¿sí? Van a tener que actualizar todos sus nominal trama nuevo. Si yo soy gobierno regional, voy a tener que hacerle esto. Pongamos la DISA, las direzas, van a tener que hacer esto. También las diris. Pero si yo quiero de repente de esta misma, pero de la FAC, voy a tenerlo así. ¿Sí? De la policía, PNP. Y así con cada uno de la estructura que les he permitido que puedan visualizar. Y luego el script que realiza dicho caso, cuando importen, miren, cuando importen, lo que se recomienda es que ustedes importen todos los SQL, ¿sí? Estas importaciones, si ustedes ya los actualizaron, al igual que el archivo masivo, por ahora no es necesario que hagan esa actualización, porque si no va a chancar sus cambios que ya han realizado. Entonces, cada cambio que ustedes hagan, solamente es necesario que peguen esto de acá. Nada más. Solo los archivos SQL. Entonces, como ya hice un cambio en la estructura, en cada uno, lo que tengo que hacer es, por primera vez, cada cambio que haya, tengo que ejecutar este proceso. Ejecutar script, todos los procesos. Dejo que cargue ese proceso. Ese script solamente se debe ejecutar una única vez, nada más. Luego de que ya no existan nuevas versiones y solamente se cambien de maestros, ¿sí? La única versión que se tendría que ejecutar es importar operacionales, nada más. Hasta ahí todo conforme con el cambio que se realizó para que tengan más detalle. ¿Tienen alguna duda con respecto a eso? Sencillo, nada más habría que cambiarle el nombre, renombrarlo, por así decirlo,
y permitir mostrar ese detalle. ¿Sí? Ahora ya van a poder importar de cualquier sector, siempre y cuando tenga esa estructura. En la versión también les añado esta carpeta, que lo que contiene es la carpeta Gisminsa, y dentro de ella existen 4 carpetitas. Una donde dice integración, consolidador, archivos maestros y script. ¿Sí? Esta carpeta es la que ustedes pueden utilizar para no crearla manualmente y siempre debe estar en la unidad D. ¿Sí? En la unidad D es donde debe estar este archivo si ustedes quieren ejecutar esto. Alguien por ahí me puede decir, no, yo lo quiero tener en la unidad F. Bueno, lo puedes tener en la unidad F, ningún problema, pero para eso vas a tener que cambiar la ruta de cómo hace el llamado. ¿Sí? Para esos casos, cuando ustedes hagan el cambio, pues si me llaman, yo les voy a decir que deberían utilizar la versión original. Si ustedes quieren hacer un cambio por la ruta y todo eso, ya ustedes lo tienen que hacer ustedes mismos. ¿Sí? Entonces seguimos. Tenemos, ya está importando la información. ¿No? Está importando, miren acá, INPE 2020. Yo por default estoy dejando que me importe toda la información del 2020. Nada más. Tenemos INPE, tenemos el mixto, tenemos otro, miren, tenemos privado, tenemos gobierno local, tenemos gobierno provincial, naval, y así con cada uno de ellos. Entonces ahora nos vamos al apartado de iniciar con los scripts. Siempre recomiendo como primer comando poner el user, que es usar esta base de datos, y de esta manera pues ustedes van a poder parametrizar para que todos los scripts que vayan a ejecutar utilicen esta base de datos sin ningún inconveniente. ¿Sí? Un momento, ¿sí? Hay que recordar que cuando uno ejecuta este tipo de archivos, ¿sí? Y está consumiendo memoria. Entonces se darán cuenta que ahorita en este momento está un poquito lento. Vamos a abrirlo. Y vamos a utilizar las vistas que ya están. Estas son todas las vistas que ya están. Hoy lo que yo quiero realizar es que alguno de ustedes, ¿sí?, me indiquen qué cálculo quisiéramos realizar. Cálculo. De repente alguien me dice, no, ingeniero, ¿sabes qué? El cálculo que más se podría utilizar o el que nos están pidiendo es, calcúlame todas las gestantes que tengan tal código y que sean de tal edad a tal edad. No sé, a ver, alguien podría por ahí escribirme. Ya. A ver, vamos a elegir uno. Sí. Aquí me han enviado, a ver. ¿Qué tal? Me dicen comorbilidad. ¿Qué tal ese? A ver. Vamos a copiar esto de acá. ¿Qué tal usar este de comorbilidad? A ver, quiero que todo sea unánime. A ver, me están pidiendo esto de comorbilidad. ¿Sí? A ver, ¿qué tal? Ah, ya, puede... A ver, puedo hablar. A ver, un momento. A ver. Tu nombre es... A ver... Jesús Carrión. Ya, a ver, Jesús, coméntanos. Hola, te escuchamos. Activa tu... Te he activado tu micrófono, Jesús. A ver, hola. Hola, ingeniero, ¿me escucha? Sí, a ver, un momento que te estoy escuchando muy bajo. A ver ahí, por favor. Ingeniero, buenos días. Le habla
ingeniero Jesús Carrión de la Direza Purímac. ¿Me escucha, ingeniero? Sí, conforme te escucho. ¿Me logras escuchar? He estado sacando la sintaxis de inmunizaciones. Entonces he tenido esa dificultad de, digamos, de sacar, aplicando el zoom case. Entonces pasa de que con esta de la comorbilidad, en comorbilidad y más comorbilidad me sale el mismo dato, 5 Ah, 5 ya. es en Madrid. Entonces, esta es la consulta que he aplicado. Es de comorbilidad y de sin comorbilidad. Entonces ahí Ya. tengo ahí me sale 5 5, hay veces me sale 0 0. Entonces, no sé cuál estaré aplicando mal Ya. Ya, correcto. Vamos y a, podría que... ya. Vamos a iniciar por el apartado de identificar lo primordial.